Ya estamos de regreso tras la pausa comercial. Hemos visto en el bloque anterior notas bastante interesantes que hemos desarrollado. En esta parte del programa estamos con el señor Ricardo Valdés. Él ha sido viceministro del Ministerio del Interior, a quien le agradezco mucho prestarnos estos minutos para poder conversar un tema que se viene discutiendo en toda la parte del Perú, y en especial en los distritos que ha sido declarado estado de emergencia. Don Ricardo, bienvenido al programa. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el Ejecutivo ha establecido estados de emergencia con medidas excepcionales en 3 puntos de la capital, 2 de la capital y 1 en el interior del país, pero se ha empezado a hacer un efecto globo en otros distritos. Y aquí empieza la discusión sobre si esta acción fue oportunamente planificada, estudiada, estratégica para combatir el tema de la delincuencia que ha avanzado de tal manera que hoy nos ha desbordado, o solamente fue un tema declarativo sin un sustento técnico detrás. Bien, escuchando a la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte ha asegurado que todo está planificado y que esto está todo bajo control. Sin embargo, por las demoras en dar la decisión final, en sacar la norma del estado de emergencia, tardó más de lo esperado. Por las declaraciones previas del ministro del Interior, ante el requerimiento del alcalde de Lima, yo tengo la impresión de que esto ha sido más una reacción política desde Nueva York ante las granadas que se emplearon y que hirieron a tanta gente en San Juan del Lurigancho. Aún así, ya el propio decreto supremo que da origen al estado de emergencia trae algunas novedades, entre comillas novedades para mí, puesto que en principio la colaboración de la SUCAMEC, por ejemplo, es algo que debe darse por descontado siempre. O sea, no tendría por qué degenerarse un decreto de emergencia y suspensión de garantías constitucionales para contar con la cercanía del Ministerio Público o de la SUCAMEC o de Migraciones. SUCAMEC y Migraciones forman parte del Ministerio del Interior y las coordinaciones deben ser diarias y permanentes. No requieren de un decreto de emergencia, por un lado, ¿no? Y por otro, en principio, los estudios que se hacen mención en los considerandos de la norma, todos son de carácter reservado cuando estamos absolutamente todos informados de que la inseguridad viene creciendo de manera desmesurada, de que en los últimos 5 meses se ha disparado hasta casi 27% de victimización a julio de este año, esto según los informes de agosto, en donde desde febrero pasó de 23 a 27 y en ciudades con más de 20.000 habitantes, más de 30% de victimización. En general, si tomamos el promedio general de la República, son más de 9 millones de personas que han sido víctimas de un delito en este último semestre. Y eso da cuenta de que en realidad estamos en un problema muy, muy serio. Creo que hay ciertas consideraciones que debe tener la presidencia del Consejo de Ministros y sobre todo también el Ministerio del Interior y la Policía. Me parece que sustentar esto en informes reservados no es la mejor forma de ser transparentes con la población, ¿no? Con la población, porque entre San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, por solamente mencionar la capital, son más de 2 millones de habitantes. Sí, claro, claro. Se les ha suspendido, a esos 2 millones se les han suspendido los derechos. Ahora, Lima Metropolitana o la capital de Lima tiene alrededor de 11 millones de habitantes. Estos 2 distritos representan que el 2% de ellos. ¿Qué pasa con los otros que no están, 20. que no están cubiertos? O sea, ellos también son ciudadanos. Y mire, el día de ayer en Villa María ha sucedido un hecho lamentable donde unos sicarios han asesinado a 2 mujeres. Entonces ahí empieza un poco el tema de que en los otros distritos empiezan a brotar actos delincuenciales, y el alcalde en la mañana lo escuchaba en una entrevista, en un enlace, que tenían 4 días sin un solo muerto. Claro, ahí viene el efecto que lo que no pueden hacer en San Juan del Lurigancho empiezan a trasladarse a otros distritos.
Sí, claro, eso es algo que se dijo desde un principio, pero lo que pasa es que eh, yo no comparto de que el estado de emergencia sea la solución. Eso es una medida absolutamente excepcional. Y así está contemplado en la Constitución, como una medida absolutamente excepcional. Lo que yo creo que es que hay que tomar en cuenta es las debilidades que está mostrando la Policía Nacional, las debilidades que muestra en general la institucionalidad del Estado para hacer frente a la inseguridad. Vamos detrás de, de las organizaciones criminales. Entonces, lo que se requiere aquí, más que un estado de emergencia, este estado de emergencia sería útil si hubiese existido algún tipo de estudio previo, algún tipo de investigación de criminal detrás, si ya se hubiese ubicado a las personas a las cuales se les quiere detener o saber más o menos por dónde se encuentran, de tal forma que se les pueda caer encima con la suspensión de los derechos fundamentales, que les permite justamente entrar de manera sorpresiva a domicilios sin requerir de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, o cercar una zona de la población donde se sospecha que hay un alto número de gente que está sujeta a la actividad criminal y de la cual ya se tenga información y algún tipo de pruebas. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? En realidad no se ha invertido en inteligencia electrónica, Eso. no se ha invertido para nada. El Y propio ahí, comandante... ahí es donde, yo quería ir, don Ricardo. El día de ayer sale un reportaje en un programa dominical donde hacen un diagnóstico cómo está la policía en equipamiento. Vamos, la policía en la actualidad, y tengo varios amigos policías, que para poder filtrar si un presunto delincuente tiene algún antecedente penal o un requerimiento, usan su equipo celular que es personal. Porque recuerda usted cuando se quiso invertir, hacer este sistema Tetra, patrulleros inteligentes, hoy hemos visto que están tirados en un depósito que no operan. Entonces, eso es parte de un recurso fundamental de la inteligencia. ¿Cómo van a atacar la criminalidad? La vez pasada vi un reportaje donde todavía algunos policías usan un revólver de 8 tiros y el delincuente usa una pistola con una caserina extendida. ¿Cómo se puede enfrentar frente a esa situación? Por eso es lo que mencionaba, o sea, en realidad la óptica y la perspectiva es otra. O sea, ¿cómo voy a potenciar a la policía? ¿Cómo tengo que invertir de manera rápida en inteligencia artificial? Esto es en crecer mi capacidad de escucha telefónica, por ejemplo, ¿no? Pasar de 200 a 3000. ¿De qué manera yo puedo coordinar con otros sectores del Estado para bloquear la salida de información de los penales o las llamadas telefónicas de los penales? ¿De qué forma voy a ampliar mi cobertura de patrulleros alquilados? Y no como dice el comandante general de la policía, yo lo he escuchado en RPP diciendo que ellos que quieren comprar patrulleros. Y en realidad lo que necesitamos es que la policía esté donde tenga que estar y que pueda, con su propia capacidad operativa, llegar rápidamente, una reacción rápida a donde se está produciendo algún tipo de delito. La policía tiene motos, no patrullan en la noche. Y eso, eso es una directiva que tiene la policía, que no patrullan hasta las 11 de la noche. Hay una serie de cambios que hay que hacer en lo cotidiano. Hay que anticipar la salida de los suboficiales que están en su cuarto semestre para que salgan una vez a la calle. En fin, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer, pero que no se están haciendo. Y que se están, digamos, a la espera de, de que se aprueben en el Congreso los cambios normativos que no van a solucionar tampoco el problema en el corto plazo. En fin, hay muchas cosas que ver y en realidad la inseguridad está así en estos niveles por las carencias de la policía, por la falta de coordinación con el Ministerio Público, por la falta de coordinación del Ministerio Público con el Poder Judicial, por la presencia de mafias al interior del INPE. Entonces, es un problema estructural y es sistémico. Y lamentablemente, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están todos los actores, no se reúne. Se deben Exacto, reunir eso le todas iba a las decir. semanas. No hay este consejo no se reúne hace cuánto. Yo no sé, en realidad, creo que son hace como 4 meses que Sí, no se sí, sí. reúne. Y son en los 4 meses donde hemos tenido a nivel nacional un incremento de 247.000 nuevas víctimas cada mes. Así es, Cada correcto. mes.
Entonces, si son esos últimos 4 o 5 meses donde se ha producido ese incremento y no ha habido reacción por parte del gobierno, ninguna. Don Ricardo, pero ahora, en el decreto supremo que establece este tema del estado de emergencia, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas para el patrullaje urbano. Las Fuerzas Armadas por naturaleza no están preparadas para un tema de desarrollo urbano, delincuencia común. Ellos están más en el tema de la defensa nacional. Claro, otros dicen, pero las Fuerzas Armadas que vayan y cuyen situaciones críticas como Tarjea, ministerios, y esos policías salgan a la calle. Ojo que son unidades especializadas que están dentro de estas instituciones que tendrían que hacer una actualización cómo se maneja ahora la delincuencia común. Pero ¿el ejército es la solución o es parte del problema también? Bueno, el ejército tiene otra función, como usted ha Sí, mencionado, es la defensa, y tiene una conducta bastante más agresiva frente al enemigo, y usa otro tipo de armamento frente al enemigo. ¿Para qué puede ser útil las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia? Es útil, por ejemplo, para el control de identidad, para establecer un cerco perimétrico en zonas donde se haya identificado previamente la presencia de criminales. Entonces, como es una inyección numérica de gente y en función a la proporción, digamos, a la distribución y a la proporción de Fuerzas Armadas y Policía que se pueda combinar siempre con policías con quienes coordinar, puede ser de utilidad, pero eso no es sostenible, eso es algo que puede funcionar en determinados momentos frente a ciertos operativos de control territorial y de control de identidad, pero no se puede tener un país así, ni una región así, ni tampoco 2 distritos o 3 distritos así, a lo largo de todos los años, porque obviamente la criminalidad rota, la criminalidad se va de sí, un sitio sí. para otro, se esconde. Por eso es que los estados de emergencia deben tener información de inteligencia previa, investigación criminal previa, de haber una serie de estudios previos antes de decretarlo y obviamente usar el factor sorpresa para caer sobre a quienes ya se le tiene la puntería puesta, ¿no? Así es. Ahora, recordemos que esto no solo es labor de la policía, porque ellos hacen su labor de persecución y ponen a disposición al delincuente al Ministerio Público y ahí a veces terminan soltando al delincuente por trámites administrativos, plazos que se vencen por la hora, no llegó el documento, el fiscal no responde. Hemos escuchado historias enormes de este tema y aquí tendría que haber un tema multisectorial, ¿o me equivoco, don Ricardo? Claro, por eso que digo, o sea, si el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reuniera como se reúne el Consejo de Ministros, una vez a la semana, porque si es el problema número uno del país, como lo ha dicho la Presidenta de la República el 28 de julio, si es el problema número uno, que está afectando inversiones, que está afectando la vida de la gente, deberían tener una reunión semanal. Y por ejemplo, si ahí ocurre que una jueza por eh, el tecnicismo de que me llegó la solicitud de flagrancia 2 horas después y libera, ahí está el presidente del Poder Judicial para justamente responder por su sector y responder por los actos de esa jueza o de ese juez. Y lo mismo si ocurre un acto por parte del Ministerio Público que no apela, ahí está la Fiscalía de la Nación en ese Consejo Nacional para responder por la no apelación de su sector, ¿no? Y si, por ejemplo, el alcalde de Lima, que también es parte del Consejo Nacional, encuentra o considera que los efectivos policiales no tienen la capacidad técnica necesaria, ahí está el ministro del Interior y el comandante general de la policía para responder. Y está el Así presidente del es. Consejo de Ministros al mando y la presidenta también. Y eso no lo vemos. Entonces, simplemente creo yo que esto es un paliativo, solamente es un paliativo, que va a tener un efecto placebo en la población, que va a sentirse protegida por un tiempo, pero mientras se sienten protegidos en algún lugar donde se pone como un ejemplo que ya no tienes 4 días sin un muerto, pero sin embargo los muertos están en otros distritos ahora. Ahora, Entonces, entiendo que este miércoles hay una reunión del Consejo de Ministros y se está evaluando la posibilidad de declarar el estado de emergencia en todo Lima metropolitana. Esto podría ser una solución, pero tiene que estar acompañada con medidas bastante específicas, con acciones claras, porque tú no puedes poner a toda la capital del Perú,
donde está el centro económico del país, hay que decirlo así, en un estado de emergencia para que todos los alcaldes se queden calmados y digan, bueno, ya lo declaré, ahora pónganse a trabajar. Así no es la solución, don Ricardo. Pero si el año 2022, cuando era presidente Castillo, y tenía como vicepresidenta de la República a la señora Boluarte, febrero, Lima y el Callao estuvieron bajo estado de emergencia por más de 250 días. Ahí empezó a dispararse la criminalidad. Sí. Empezó a subir y a subir, lenta pero seguro. Y en esos estados de emergencia, ¿acaso realmente vimos un cambio? No. ¿Acaso veíamos a las Fuerzas Armadas estableciendo algún tipo de cerco para controlar? ¿Acaso hubo investigación? Mientras tanto, el día sábado, el comandante general de la policía viene y nos cuenta a todos de que tiene solamente el 50 del parque automotor de la policía en actividad porque lo demás está listo para el chatarreo con problemas. ¿Y qué ha esperado tras tener el 50% de los vehículos en desuso? O sea, Ahora, tenemos un ministro que tiene 9 meses ya en el cargo y que además ha sido director general de la momento. Sí, claro, es un hombre que conoce el sector, ya debería tomar decisiones. El problema es que Yo tienen trabajo con el miedo señor en hacer Ropero. ejecución de órdenes, porque no están mirando el tema de la inseguridad ciudadana por un problema multisectorial, sino que están tomando acciones para, como yo le digo, poner la curita para parchar la herida, nada más. Sí, y es sorprendente porque precisamente con el gobierno de en esa época vicepresidenta Boluarte y ahora presidenta de la República, se elaboró, se firmó, se dio el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030. Ellos lo firmaron y lo aprobaron. Y la vicepresidenta Boluarte también, en calidad también de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos un plan al 2030. Creo que no lo han vuelto a tocar, no lo han vuelto a revisar, no lo han ojeado siquiera. Ahora, y está escrito en peruano, ahí está, búsquenlo, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2030. voy a buscarlo, voy a darle una mirada. Ahora, la presidenta anunció que les iba a dar un presupuesto a estos dos distritos para el tema de la implementación de recursos económicos para paliar este estado de emergencia, para el patrullaje y todo eso. Pero, a ver, don Ricardo, usted sabe que a veces los funcionarios públicos en entidades como municipios están preocupados en dos cosas: en no hacer las cosas porque saben que los van a corretear las tías, la fiscalía, la policía y la contraloría. O, en el otro lado, pensando mal, ¿cuánto es lo que me toca a mí para darte a ti la buena pro? Mientras no se hace nada. Y el dinero está ahí, el dinero está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, creo yo que además con esas decisiones el resto de los municipios tienen todo el derecho a protestar. Breña, por ejemplo. Breña no tiene una sola cámara de seguridad. Sí. Ni una. Entonces, en realidad, aquí lo que hace falta también es una gestión integrada de los temas de seguridad, pero no se resuelve con un estado de emergencia. Se resuelve realmente reuniéndose, poniéndose indicadores claros, monitoreando los indicadores semana a semana, de la mano del INEI y de la mano además de la Defensoría o de quienes puedan tener un rol neutral. Bueno, la Defensoría ahora está con otros inconvenientes, pero vamos, o sea, hay que buscar la forma de tener una perspectiva neutral, positiva, mirando de generar cambios de manera descarnada, porque es decir, de nada sirve que nos estemos dorando la píldora. Hay problemas y problemas muy serios, y hay que enfrentarlos con absoluta claridad y crudeza. La policía ya está teniendo serios problemas para actuar, pero por ejemplo, existe un sistema, el CIPCOP. También lo pueden googlear y lo van a encontrar. ¿Qué hace el CIPCOP? El CIPCOP lo que detecta es dónde está cada vehículo policial, por lo menos en Lima, cada moto, cada carro, porque sigue el GPS de cada vehículo. Y en la pantalla uno puede mirar exactamente qué ha hecho, qué recorrido ha tenido cada vehículo, a qué hora del día ha estado estacionado y a qué hora del día no, o sea, han estado todos metidos en su cuartel o han estado patrullando, cuántas horas de patrullaje, cuánta gasolina ha consumido, o no,
o si la cobraron, si cobraron gasolina completa por un patrullero que estuvo estacionado. Hay mucha información que está ahí en el SIPCOP y no lo usan. No lo usan porque lamentablemente hay ahí una suerte de espíritu de cuerpo para esconder ciertas situaciones que no son transparentes, ¿no? Al final los recursos se malgastan en combustible, patrullero puede estar descansando, algunos policías en una esquina Exacto. y deberían estar patrullando, haciendo cuadrantes y todo eso. Y el Pero otro todo eso tema se es podría. que en esta acción hay que involucrar a las juntas vecinales, que en su momento funcionó, porque había este patrullaje integrado, que lanzaban las alertas y todo eso. Hoy no sé qué está pasando. Bueno, eso es el rol de cada comisario y hay una dirección de participación ciudadana que estaba justamente trabajando en esos temas, pero eso también requiere de apoyo económico por parte del gobierno, ¿no? Es que es mínimo, ¿eh? Porque tampoco es que sea mucho dinero. Las Sí, juntas sí. vecinales trabajan con sus propios chalecos y sus linternas y con sus sistemas de alerta, ¿no? Pero eso es útil y es bueno, pero tampoco se le puede endilgar a las juntas vecinales la lucha contra la criminalidad organizada o la criminalidad común armada, ¿no? Entonces, en realidad ellos pueden vigilar, son agentes que proveen inteligencia, que pueden perfectamente decirnos a juntas vecinales si su sector está siendo patrullado o no. Ah, claro, por Pero, supuesto. pero electrónicamente también podríamos saber si patrullan o no, por el CIPCOP que les he comentado hace un momento. Sí, Y no lo sí. usan, porque hay corrupción de por medio, esa es la verdad. No, no, de eso estoy claro. Yo estoy tratando de buscar información de este sistema SICOT y la verdad es que no podemos encontrar data. Don Ricardo, le agradezco mucho el tiempo que nos ha prestado. Ha sido muy preciso con estas cosas y hay que entender qué es lo que sucede con este estado de emergencia. Vamos a ver qué sucede el miércoles si declaran todo Lima en estado de emergencia y vemos a ver cuáles son las acciones. Porque no se trata de encerrar a la gente y decir, no me salen a partir de las 12 de la noche, porque hay actividades que se hacen nocturnamente, la gente tiene que ganarse la plata, sino cuál es el trabajo preventivo que les pide a las autoridades. Don Ricardo, muchísimas gracias por su presencia. Bien, Percy, hasta luego, adiós, un gusto. Muy bien, regresamos tras la pausa con más información.